Tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, doctora, aquí en compañía de Raúl Ramírez queríamos conocer detalles sobre la decisión del Tribunal de Sentencia que ayer condenaba a 13 años a Bernard Harder. Queríamos tener detalles de esta decisión, doctora. Bueno, primero les saludo al apreciado Raúl, ¿cómo está? Muy bien, doctora, muy bien. ¿Y usted? Y estamos aquí, como se dice, todos en la lucha. Bueno, realmente esta es una causa, para mí por lo menos, para esta representación pública, es una causa muy importante, porque batallamos durante 11 años para que no se extinga. Eh, Fue realmente, o sea que, como les digo, ustedes saben que el artículo 136 del Código Procesal Penal establece cuál es el plazo máximo de duración de un procedimiento penal, ¿verdad? Sí, Y de acuerdo a la ley Camacho, que es la que rige, ¿verdad? El procedimiento puede tardar máximo 4 años. sí. Y en este caso se interpusieron, ¿verdad? Incidentes, excepciones, todo tipo de recursos, recusaciones, también inhibiciones por parte de miembros de tribunales de apelación y de sentencia. Y bueno, por suerte pudimos llegar a hacer este juicio oral y público y se probó, ¿verdad?, a través de indicios la instigación del señor Bernard Harder, perdón, para el homicidio doloso, en la comisión del homicidio doloso de sus suegros, ¿verdad?, de sus ex suegros. El señor Harder contrató una forma de decir, ¿verdad?, pagó a dos sicarios, Juan Gregorio Garay y Isidro Borges, que ya están condenados a una pena de 25 años de penitenciaría, para que maten a sus suegros, para que ellos maten a sus suegros. Peter Dick y Erika Fensky Dick. Ellos todos vivían en la colonia Neuland, ¿verdad?, del departamento de Boquerón del Chaco. Doctora, en este caso, ¿cómo se llegó a comprobar a través del trabajo, obviamente la investigación de la Fiscalía, que él sería el autor intelectual de este asesinato? Bueno, realmente la investigación muy buena la hizo Mm. la comisaría de Neuland, a cargo del oficial Augusto Ramírez. Eh, También la tarea investigativa del licenciado en criminalística Óscar Aguayo, también de la Policía Nacional, ¿verdad? Hoy él está retirado. Y de las tareas de investigación del comisario Ignacio Muñoz, ¿verdad?, que en ese entonces él se encargaba del área de inteligencia. Y también del apoyo que tuvo por parte del coordinador y responsable de la seguridad de las colonias menonitas en el Chaco, el señor Helmut Adrian. Y ellos hicieron una tarea muy importante, ¿verdad? Que se respetó la cadena de custodia, las actas como fueron elaboradas, ¿verdad? El seguimiento que hicieron de cada uno de las informaciones, ¿verdad?, que se iban obteniendo. Y bueno, y se probó de esta manera. Resulta que se encontró el vehículo de las víctimas abandonado en la colonia Para Todos, que queda más o menos cerca de la colonia Neuland, y por el vehículo, en varias partes del vehículo, se encontraron manchas achocolatadas que parecían sangre. Y sobre esa mancha achocolatada se tomó un rastro papilar. Ese rastro papilar se guardó como evidencia, porque ustedes saben que nosotros no tenemos la infraestructura para poder comparar en forma inmediata eso, ¿verdad?, en ese momento que no había, con una persona, con un ciudadano paraguayo, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue se guardó eso. Estamos hablando del 6 de agosto del año 2010. Se guardó. ¿Y qué sucedió? Que a través
del área de inteligencia a cargo del comisario Muñoz, se tenían informantes dentro de la Penitenciaría Nacional. Y estos informantes dieron el dato que el señor Harder había contratado a 2 sicarios, de nombre Juan Gregorio Garay y Isidro Borges, y que estas personas, un día X, un día del mes de septiembre de 2010, iban a pasar a retirar el pago por su trabajo en una oficina ubicada en la calle Nuestra Señora de la Asunción, acá en el centro. Entonces los funcionarios policiales les esperaron a estas personas. Estas personas ingresaron a la oficina, una oficina de una empresa, ingresaron y al salir les aprendieron en la vía pública y ellos tenían en su poder un cheque. Y ese cheque había sido emitido por orden del señor Bernard Harder y esa suma de dinero era entregada a estos señores, quienes habían firmado un recibo por los cheques. Y resultó ser que una de las personas aprehendidas, Isidro Borges, ¿verdad? Al verificar las huellas dactilares de ellos, con la huella dactilar que se encontró, con el rastro, papilar que se encontró en el vehículo, resultó que se trataba de la misma persona que le pertenecía. Entonces, estos fueron, vamos a decir, 2 de los elementos, ¿verdad?, más importantes. Hubieron otros más, ¿verdad? Y también las testimoniales de los hijos y de otras personas de la comunidad de Neuland que decían que los padres tenían mucho miedo de que el señor Harder les lastime, les haga algún daño por el hecho de que ellos habían promovido una querella criminal contra él por el homicidio de su esposa y de la hija de las víctimas, Marguita Dick. Y bueno, y así se fue tejiendo esto, ¿verdad? Tuvimos otros elementos de prueba más. Y bueno, el tribunal tuvo la convicción de la existencia del hecho y de la participación del señor Harder. Doctora, Sí. perdón, ¿cuánto dinero le pagó? Bueno, realmente nosotros no podemos determinar el monto total que le pudo haber pagado, ¿verdad? Pero lo que sí nos consta es que el hecho punible se realizó el 6 de agosto de 2010. Un mes después, septiembre del 2010, ellos reciben los cheques, 2 cheques por la suma total de 29.500.000. Entiendo. ¿Verdad? Le consultaba de cómo se pudo probar esto, porque muchas veces con llegar al autor intelectual de un hecho como este cuesta, doctora, y más, usted más que nadie puede decirnos eso en base a su experiencia. Muchísimo, muchísimo. Generalmente esos tipos de participación en la investigación generalmente queda en la impunidad, ¿verdad? Es muy difícil probar. Por eso le digo que esta tarea de investigación que fue llevada por estas personas de la Policía Nacional fueron realmente de excelencia. Doctora, leí también en su tweet, en sus redes sociales, que decía que el tribunal de sentencia estaba compuesto por un magistrado de garantía y 2 jueces de paz. ¿Eso por las sucesivas recusaciones e inhibiciones? Así mismo, imagínense, tendría que haber sido juzgado esta causa por un tribunal de sentencia, pero tantas fueron las recusaciones y las inhibiciones a lo largo de todos estos años, que al final quedó conformada por un juez penal de garantías y por 2 juezas de paz. Y que realmente este tribunal, y como se dice, hizo su trabajo. Y bueno, la fundamentación de la defensa quedó a cargo de la jueza de paz, Lucía Ibarra, y tengo que decir que verdaderamente fue brillante. Doctora, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable, doctora. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.